El objetivo general del proyecto es modelar matemáticamente el enfriamiento del concreto recién vaciado a través de la ley de enfriamiento o de Newton, utilizando los datos experimentales de dos muestras de concreto recién vaciadas. Los objetivos específicos es aplicar un modelo de ecuación diferencial ordinaria para describir el enfriamiento, registrar los datos reales del proceso de enfriamiento del concreto, determinar el valor de la constante de enfriamiento para diferentes condiciones y validar la eficacia del modelo comparando datos experimentales con los valores calculados. Voy a explicar el modelo aplicado que se basa en la ley de enfriamiento de Newton. Esta ley describe cómo varía la temperatura de un cuerpo cuando está expuesto a un entorno con temperatura ambiente constante. Partimos de la siguiente ecuación diferencial, que es la derivada de la temperatura del concreto con respecto al tiempo, que sería dt mayúscula sobre dt minúscula, es igual a la constante K, que representa la constante de enfriamiento, multiplicada por la diferencia entre la temperatura del concreto, que sería T, y la temperatura del ambiente, que sería TA. En el paso 1 vamos a aplicar el método de separación de variables, que sería que reorganizamos la ecuación dejando todo lo que tiene la variable T, que sería temperatura del concreto, a un lado, y lo que tiene T minúscula, que sería tiempo, al otro. Entonces nos dejaría o tendríamos la derivada de la temperatura dividida entre la temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente es igual a la constante de enfriamiento, que sería K, multiplicada por el diferencial de tiempo, que sería dt. En el paso 2 vamos a integrar a ambos lados la ecuación. A la izquierda integramos con respecto a la temperatura del concreto y a la derecha con respecto al tiempo. El resultado de estas integrales nos dejaría con el logaritmo natural del valor absoluto de la temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente es igual a la constante de enfriamiento por el tiempo más una constante de integración que llamaremos C1. En el paso 3, para eliminar el logaritmo, tendríamos que aplicar una función exponencial a ambos lados de la ecuación. Así obtendríamos que el valor absoluto de la temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente es igual a E elevado por la constante por tiempo más C1. Como E elevado a la C1 es una constante, la podemos reemplazar por una sola letra, que en este caso sería C, y también le quitamos el valor absoluto. Entonces nos quedaría que la temperatura del concreto menos la temperatura del ambiente es igual a C por E elevado a la constante por tiempo. En el paso 4 despejamos la temperatura del concreto y obtendríamos la solución general, que sería la temperatura del concreto en el tiempo es igual a la temperatura del ambiente más una constante, que sería C, multiplicada por E elevado a la constante de enfriamiento por el tiempo. Esta fórmula nos permite saber cómo va a cambiar la temperatura del concreto con respecto al tiempo, dependiendo de las condiciones que presenta. La aplicación del modelo matemático. Como primer paso, tenemos que despejar el valor de la constante de proporcionalidad. Nos ayudamos de la forma general del modelo matemático, la cual viene siendo la temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura del ambiente más la constante por Euler elevado a la constante de proporcionalidad por el tiempo. Para esto tenemos que despejar la constante de integración, la cual, si tomamos en un tiempo cero, vendría siendo la temperatura inicial. Entonces la constante de integración es igual a la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente, lo cual nos da una solución. La temperatura en función del tiempo es igual a la temperatura del ambiente más la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente, que viene siendo la constante de integración, por Euler elevado a la constante de proporcionalidad por el tiempo. Para despejar K, desarrollamos los siguientes pasos y nos da que K es igual a 1 sobre el tiempo por el logaritmo natural de la temperatura en función del tiempo menos la temperatura del ambiente sobre la temperatura inicial menos la temperatura del ambiente.
Y ahora, para hallar el valor de cada muestra, nos ayudamos de que la temperatura promedio del ambiente es 17.3. Este promedio es de ambas muestras, la temperatura de ambas muestras. Lo cual, como siguiente paso, hallamos el intervalo de tiempo entre la tomada de muestra hasta la última tomada de muestra. Lo cual en la primera muestra viene siendo 0, 10, 20 y 28, y siendo 0 la temperatura inicial de la primera muestra. Al realizar el cálculo, obtenemos que la constante promedio de la muestra 1 es 0.014307. De la misma forma desarrollamos en la muestra 2, pero con la diferencia de que el intervalo de tiempo va de 0, 10, 18 y 25. Además de esto, la temperatura inicial en este caso es 16 y el anterior caso fue 16.5. La constante promedio nos sale 0.01654 de la muestra 2. Y para hallar el promedio de ambos, lo cual vendría siendo la K para nuestro modelo matemático, es nada más que la suma y la división entre 2, lo cual viene siendo 0.01542. Ya tenemos la constante de proporcionalidad, nos falta la constante de integración. Para ello nos apoyamos de la temperatura inicial promedio. Como sabemos, de la muestra 2 fue 16 y la de la muestra 1 fue 16.5. La temperatura inicial promedio sería 16.25 y la temperatura del ambiente promedio que yo mencioné, 17.3. Lo cual, desarrollando los cálculos y despejando, sería que la constante de integración es igual a menos 1.05, lo cual esos datos ya nos dan la ecuación final del modelo, lo cual es la temperatura en función del tiempo es igual a 17.3 menos 1.05 por Euler elevado a 0.0154236 por el tiempo. Yendo con la comprobación de datos, tenemos la tabla de las temperaturas originales del concreto y en intervalos de 10 en 10, tanto para la muestra 1 como para la muestra 2. Y promediamos el intervalo de la muestra 1 y la muestra 2 para obtener un promedio de tiempos que debería estar dentro de los intervalos de muestra 1 y de la muestra 2. Para dichos intervalos y dichos tiempos, lo calculamos usando el modelo que ya hemos propuesto y obtenemos estos valores. Estos valores vemos que solo tienen un porcentaje de error de 0, de 0.5, 0.18 y menos 0.2. ¿Por qué el último puede llegar a ser menos 0.2? Ya que la última muestra de tiempo no se tomó exactamente 10 minutos después, sino se tomó 8 minutos después. Esto nos puede decir que al tomar el tiempo 8 minutos después, esta no llegó a la temperatura de los 10 minutos después. Pero el modelo sí pudo calcular la temperatura 10 minutos después, teniendo un porcentaje de error de 0.01. Viendo con la interpretación de los resultados, tenemos una curva hecha por los datos reales del experimento y otra curva realizada por los datos teóricos del modelo. Vemos que ambas curvas se asemejan mucho, pero si juntamos ambas curvas dentro de una sola gráfica, obtenemos una gráfica que nos muestra cuál es la diferencia entre ambos. Y a lo mucho será de 0.1 grados centígrados. Y de la predicción que pudo hacer el modelo o de la temperatura a los 10 minutos correctamente. Teniendo estos datos podemos ver que el tiempo de fraguado todavía no era el idóneo, ya que solamente tomamos la temperatura durante 30 minutos. Conclusión. Vemos que los datos obtenidos se ajustan adecuadamente con los datos obtenidos en el campo. Esto nos demuestra que el error máximo que se puede haber cometido es de
a 1 °C, lo cual nos muestra que el modelo realizado con la ley de enfriamiento de Newton es confiable para hallar la temperatura dentro del vaciado del concreto a temperaturas ambientes. Recomendaciones. Una de las recomendaciones que hacemos es que para cada una de las muestras se debió haber usado un termómetro distinto, pues el uso del mismo termómetro implicó un tiempo de espera hasta la estabilización térmica del termómetro. Esto implicó que hubiera ciertas variaciones en la toma de los tiempos. Otra de las recomendaciones es que este se debió haber llevado a cabo por un periodo de tiempo mucho más largo y demostrar hasta el tiempo de fraguado completo, que sería más máximo 3 o 3 horas y media. También se sugiere usar un termómetro estabilizado para cada una de las mediciones, ya que el termómetro, al no estar estabilizado para la temperatura ambiente en la que se usa, esto nos puede dar datos incorrectos y nos puede malograr el experimento.